Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este su canal de cosas interesantes. Les saludo con mucho gusto, con mucha alegría y espero que estén recibiendo muchas bendiciones de parte de mi Dios allá en sus hogares, allá en su trabajo, allá en su escuela, en el rancho, en donde quiera que se encuentre viendo este video. Espero que sea de mucha bendición para su vida espiritual y para que aprendamos todos juntos. El día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante, como lo es el nombre del canal. Muy interesante, muy bonito, muy hermoso, porque me hace ver la misericordia de Dios que tiene para con nosotros y no le importa quién seamos, a pesar de que Él, ahora sí, de que nosotros somos pecadores. Él nos tiene compasión, nos tiene misericordia y nos ayuda siempre, nos perdona nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor, que eso es lo más maravilloso. El día de hoy vamos a hablar del tema de quién fue María Magdalena. Vamos a conocer quién fue María Magdalena, quién era antes de conocer al Señor Jesucristo, quién fue en el momento de que conoció al Señor Jesucristo y quién fue después de que conoció al Señor Jesucristo, inclusive qué hizo o qué papel desempeñaba María Magdalena aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Está muy interesante, quédese con nosotros, vamos a compartir la palabra, vamos a aprender todos juntos y para esto, como siempre lo hago, para que mis palabras sean verídicas y estén respaldadas, me gusta siempre apoyarme con la palabra de Dios, para que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios la que nos enseñe a nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, nos comienza relatando la historia. El escritor de Lucas nos dice que después aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, ¿sí? Iban casa por casa, iban pueblo por pueblo, así sea ciudad grande, iban casa por casa, iban pueblos medianos, pueblos pequeños, congregaciones, ranchos, como le llamamos nosotros en nuestros países, a los más ranchitos, los ranchitos más alejados, iban todos, ¿sí? Iba una comunidad de aproximadamente unas 30, 35 a 40 personas. Fíjese, iba el Señor Jesús, iban los 12 discípulos con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, no dice aquí cuántas, podemos imaginarnos que era otro grupo de 10 o 12 personas. Después iba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, a la que el Señor Jesucristo le echó fuera 7 demonios. No encontramos en la Biblia un verso específico donde relate la historia de cómo el Señor Jesucristo la liberó, pero pues con esta parte nosotros nos damos cuenta de que pudo haber sido como alguna de las muchas, porque aquí dice en el mismo versículo, dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, María Magdalena fue una de esas muchas mujeres que la atormentaban 7 demonios. No podemos saber, tampoco la Biblia lo dice cuáles demonios, pero pudieron haber sido demonios de los más malos que la orillaban a ella a hacer cosas malas. Inclusive la Biblia relata de algunos endemoniados que se tiraban al fuego, se tiraban al agua o se revolcaban en el suelo, los tenían que amarrar o los tenían que encerrar en una casa. Podría haber sido de ese tipo. Había muchas maneras de cómo el diablo les metía demonios a las personas en ese tiempo y al tiempo de ahora también, pero vamos a enfocarnos en ese tiempo, en cuando el Señor tuvo misericordia, dice, y a muchas mujeres les sacó los demonios que tenían. Aleluya. No sé por qué enfatiza el escritor de Lucas de las mujeres que habían sanadas y sido liberadas de esos espíritus, pero podemos entender que María Magdalena, podríamos entender que el Señor Jesucristo pasó y la vio, y además déjeme decirle que ahorita vamos a llegar a ese tema, porque María Magdalena, cuando el Señor Jesucristo la sana, él tenía una buena relación con ella, con su familia, eran amigos inclusive.
y por eso ella también le servía al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. María, que se llamaba Magdalena y de la cual le habían salido los demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Pues un grupo grande, 40, 50 personas que iban rodeando al Señor Jesucristo, iban predicando el evangelio, iban anunciando el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, María Magdalena, ¿por qué se le conoce como María Magdalena? Porque ella, su nombre real fue María, o sea que en hebreo es Miriam en hebreo, María en español. Magdalena, el término Magdalena o el alias de Magdalena se lo pusieron porque ella nació en la ciudad de Magdala. Está a 5 kilómetros aproximadamente de Tiberias, está por como a unos 20 kilómetros de Betania. Entonces ella nació ahí en Magdala y por eso le atribuyeron el sobrenombre de Magdalena, porque no era un apellido, sino que era por el nombre de la ciudad que ella vivía, que ella nació, aunque después se mudaron a Betania con su hermana y su hermano, que eran nacidos en Magdala, pero después se fueron a residir a la ciudad de Betania. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos predicadores o estudiosos de la Biblia que polemizan de que si ella era ramera antes de conocer al Señor, o de que si ella era prostituta. La Biblia no lo dice, el Señor Jesucristo solo dice, el escritor de Lucas solo dice que fue una mujer pecadora, y lo relata también que fue una mujer de la que el Señor Jesucristo la liberó de los 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y al igual que muchos estudiosos, digamos así, de los que hacen historiadores, de los historiadores bíblicos, llegan al término, quizás, no sé si sea blasfemia, pero al término de pensar mal, de que dicen muchos historiadores, afirman de que el Señor Jesucristo trató muy diferentemente con ella, de que trató con María Magdalena de una manera especial, porque tal vez era su esposa, o tal vez vivía con ella, y empiezan a ellos a sacar solamente deducciones, pero realmente la Biblia no especifica y no podemos salirnos de ahí, de lo que no dice la Biblia. Solamente son especulaciones y no podemos tener nada que afirme lo que estos historiadores dicen acerca de la historia de María de Magdala. Bendito sea el nombre del Señor. Esta María no fue, porque también la confunden, no fue María Magdalena tampoco aquella que el Señor Jesucristo perdonó, la que trajeron los fariseos y la gente que iban a apedrear porque la encontraron en adulterio, cometiendo adulterio. Esta tampoco fue esta mujer. Y algunos historiadores, incluso gente que hace las películas, hacen la conexión como si esta fuera la misma mujer la que fue perdonada por nuestro Señor Jesucristo, la mujer adúltera. Tampoco fue ella. La Biblia dice que fue una mujer que era pecadora y que residía en esa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dice aquí en el versículo 2, si usted lo analiza muy bien. Ella sí, la Biblia sí dice que fue una mujer a la que el Señor Jesucristo le echó 7 demonios fuera en su pasado. Está hablando en su pasado, ahí en ese momento. Entonces, cuando ella llega, vamos a ver, porque vamos a ver el contexto de esto que le estoy diciendo. Vamos a regresarnos, haz de cuenta, aquí estamos a veces la Biblia de versículo a versículo pasa un tiempo de horas o pasa un tiempo de días. Aquí en estos versículos vamos me atrevo a pensar de que fueron casi 12 horas antes. Vamos a retroceder el tiempo a 12 o aproximadamente 24 horas antes de esto.
el Señor tuvo un acercamiento y ella aquí está viviendo el presente. En este versículo que le estoy dando a usted, está viviendo el presente por haber recibido la gratitud de haber recibido la salvación, de haber sido salva, de que sus pecados fueran perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Ella está haciendo un acto de agradecimiento, de amor por haber sido perdonada y salvada. ¿Por qué digo esto? Como le dije hace un momento, vamos a retroceder aproximadamente 24 horas antes en dónde estaban y qué fue lo que pasó para que esta mujer aquí en el capítulo 8 fuera mencionada como una de las que iban con el Señor Jesucristo predicando la palabra. En el capítulo 7, el versículo 36 de aquí mismo de Lucas comienza diciendo: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, era lo que yo le decía hace un momento, que hasta aquí eso, hasta donde la Biblia, hasta donde nos dice, no sabemos qué clase de pecado, o el mismo pecado que tenemos tenemos todos nosotros al haber nacido con el pecado de Adán. Todos somos pecadores, y a veces la Biblia es muy clara en decirnos que esta mujer era pecadora en ese aspecto, aunque más antes el Señor Jesucristo, como le vuelvo a repetir según la historia, ya había sido liberada de 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Algo que quiero recalcar aquí es que esta mujer fue una mujer persistente. Desde el momento en que el Señor Jesucristo la liberó de los 7 demonios, desde ese momento ella se hizo servidora del Señor, y donde quiera que iba Jesús, iba ella, y donde quiera que el Señor se mudaba, iba ella atrás de él, y ella iba siempre, si no atrás, a un lado de lejitos, pero siempre ella iba acompañando a la gente que iba con el Señor Jesús, y ella quiso demostrarle ese agradecimiento de que él la hubiese sanado, la hubiese curado, la hubiese liberado de esos demonios, y estuvo buscando el momento adecuado para que ella pudiera hacer este acto. No sabemos cuánto ella gastó para comprar ese perfume, pero lo que sí sabemos que pudo hacer un perfume muy costoso, que a ella no le importó gastar su dinero con tal de comprar ese perfume, y anduvo buscando el momento adecuado para poder hacerlo. Ya ella ya lo tenía planeado, ya lo tenía en su mente, el plan qué iba a hacer. Nada más estaba buscando el momento y el lugar donde ella pudiera hacer este acto, y lo anduvo siguiendo. Por eso dice la Biblia que cuando ella dijo, esta mujer de la ciudad, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, entonces ya ella dijo, ahora sí, ya sé dónde vive ese fariseo, ya sé el lugar, la dirección, ahí estará Jesús. Ahora es cuando, entonces dice que trajo el frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, o sea, ella como iba esperando el momento, ella iba con esa sensación de que cómo lo haría, ya que según las costumbres judías, según las costumbres hebreas y la cultura, las mujeres tenían su lugar aparte, no podían estar a la mesa con los hombres, tenían las mujeres su lugar y los hombres su lugar. Mas sin embargo, ella al mirar eso no le importó, inclusive no le importó que los demás le murmuraran y le dijeran, eres una mujer pecadora, eres una mujer que no está, una mujer impura. O sea, no le importó lo que le dijeran. Ella agarró y esperó el momento en que el Señor Jesucristo estaba sentado y recostado en su silla platicando con el fariseo y con la gente. Ella por detrás vino muy calladitamente
vino muy humildemente, sin hacer ruido, sin llamar la atención, y empezó a acariciar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ella empezó a acariciar los pies de nuestro Señor Jesucristo, y poco a poco, conforme ella empezó agarrando confianza, empezó a ministrar ahí ella al Señor Jesucristo, y empezó a frotarle sus pies, y empezó a derramar el perfume en sus pies, y empezó a llorar y a darle gracias a Dios por haberla sanado, por haberla liberado de aquellos demonios y por haberle dado salvación. Y ahí estuvo empapando, ungiendo sus pies, y tomó los cabellos como si fuera una toalla y empezó a secarle los pies a nuestro Señor Jesucristo, ministrando y tratando de que Él no la corriera, que Él no le dijera, sabes que tú vete para allá, no estés aquí interrumpiendo la plática con este fariseo que era uno de los maestros de la ley, era una eminencia ahí en el templo. Dijo, no me estés interrumpiendo ahorita. No, Él la dejó que siguiera y que hiciera lo que ella quería hacer. Y más sin embargo, el fariseo llamado Simón empezó a pensar entre sí. Eso lo dice el versículo 39. Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo entre sí, o sea, en su mente, él empezó a pensar, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Él pensó que le iba a alabar y que le iba a decir, eres una eminencia, te felicito porque estás haciendo un buen trabajo en el templo. Simón, te felicito porque estás practicando las leyes conforme a lo que Dios dice. Él pensó que lo iba a ensalzar en ese momento. Dijo, dime, maestro, a ver, te escucho, a ver qué tienes que decirme. Y le dijo, un acreedor tenía 2 deudores, ¿sí? El uno le debía 500 denarios y el otro 50, o sea, el 10%. Dijo, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Ahora, dime tú, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esa mujer? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ella me ha empapado mis pies, me ha regado mis pies con perfume y con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Bendito sea el nombre del Señor. No me diste beso, porque esa era la costumbre judía. Cuando alguien llegaba a una casa, el que auspiciaba, el dueño de la casa, recibía al visitante con un beso en la mejilla, ¿sí? Más bien eran 2 besos, o sea, de señal de bienvenida. Dice, tú no me diste beso, mas esta mujer desde que entré, aleluya, no ha cesado de besar mis pies todo el rato. No sabemos desde cuántos minutos estuvo esta mujer beso y beso los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¡Qué cachetada le puso el Señor Jesucristo al fariseo! ¡Aleluya! Le dio una bofetada ahí mismo con la palabra. Le dijo, porque tú no me amaste mucho, tú no me quisiste mucho, tú no me adoraste mucho. Tú no me diste ahora sí la atención como esta mujer me lo ha hecho. Entonces, ¿de quién crees que le va a perdonar más?
¿Al que hizo poco o al que hizo mucho? Bendito sea el nombre del Señor. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer siempre que vengamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tratar, hermanos, de concentrarnos y orar a Él y tratar de que nuestra alma, nuestro corazón se comprima y entrar en la presencia de Dios. Si tú no lloras, hermanos, si tú no le derramas lágrimas al Señor, tú no estás tocando al Señor, tú no estás ministrando al Señor. Si no le derramas lágrimas al Señor, tú no vas a conmover al Señor, no hay respuesta, pues llegas a la oración y se lo pides como si estuvieras ordenándole a alguien. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, aquí, Señor. Pero tú no hay un acto de adoración, un acto en ese momento ahora sí, de entrar en la presencia del Señor y darle gloria y darle gloria. No necesitas repetir muchas palabras, muchas palabrerías, simplemente concentrarte y decirle, tú eres mi rey, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador. Gracias, Señor Jesucristo, porque me has salvado. Gracias porque me has perdonado. Gracias por todo lo que has hecho conmigo. Gracias, dale las gracias al Señor con todo tu corazón. Vas a conmover al Espíritu de Dios y te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me regocijo cada vez que leo esta parte de la palabra o toda la Biblia, cada vez que leo una historia, cómo es, amados hermanos, el poder, cómo es la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. María Magdalena también, hay algo aquí que muchos no saben y también hay muchos historiadores y hay muchos, inclusive estudiosos de la Biblia que malinterpretan la palabra de Dios y no la dan como Dios la inspiró a estos hombres. Muchos ni siquiera se han imaginado que esta María, de la que el Señor Jesucristo echó fuera 7 demonios, esta María fue la hermana de Marta y de Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Una familia a la que el Señor Jesucristo amó mucho, una familia a la que el Señor Jesucristo los bendijo mucho y a la que siempre que Él pasaba por esa ciudad, siempre tenía que pasar a visitar a María, Marta y a su hermano Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo vamos a comprobar en el capítulo 11 de Juan. Capítulo 11 de Juan. En su versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Entonces, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Amén. Estamos claros, hermanos. La Biblia es tan inmensa y la Biblia tiene tantas cosas que nosotros estudiamos y no nos imaginamos siquiera que la Biblia está conectada, amados hermanos, libro con libro, versículo con versículo, y nos da el entendimiento para conocer todo lo que fue escondido de los sabios a los humildes de corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Fue la razón también por la cual María, amados hermanos, siempre estaba en primer lugar. Cuando el Señor Jesucristo visitó a Lázaro en aquella historia, que no le voy a leer ahorita, pero le voy a dar nada más la idea para que usted se dé cuenta cómo el Señor Jesucristo amaba a esta familia y qué papel desempeñaba María Magdalena en esta familia. Cuando él llega a visitar a Lázaro, la Biblia dice que María se fue rápidamente a servir al Señor Jesucristo y estar atenta a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a su hermano Lázaro, y tal vez ahí mismo también ella
le sacudía el polvo de sus ropas, o le peinaba, o le lavaba los pies. Pero la Biblia dice que ella le estaba sirviendo al Señor Jesucristo en lo que él conversaba con su amigo Lázaro. Mas sin embargo, Marta andaba atareada y lavando trastes y haciendo de comer, horneando pan y ahora sí haciendo los quehaceres, hasta que se sintió celos de ver que María solamente estaba sentada allá a los pies del Señor. Le dijo: oye, Señor, pero ¿por qué no le dices a María que me ayude? Yo estoy haciendo todo el trabajo y ella nada más ahí plantada, sentada en la silla o en el tapete o en lo que ellos usaban, las alfombras para sentarse. Y Jesús le dijo: ay, Marta, Marta, atareada andas en tu pensamiento, atareada en las cosas terrenales, pero sabes que María ha escogido la mejor parte. Hasta ese grado, o era lo que María estaba, el rol de María, que era siempre una mujer persistente, una mujer activa y una mujer decidida a buscar la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. María también tuvo la bendición de ser la primera mujer que vio a Jesús después de su resurrección. Fue una mujer muy bendecida, y esto lo vamos a comprobar aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 20, el versículo 1 y 3 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, me imagino que a 4 o 5 de la mañana, y fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no voy a leer toda esta parte, sino nos vamos a brincar al versículo 11 para saber qué fue lo que ella hizo cuando ya los discípulos, cuando ella vio que la piedra del sepulcro estaba quitada. Fue y llamó a los discípulos y vinieron. Aquí, si usted lee en su casa esta parte de la Biblia, usted se va a dar cuenta de la historia, pero yo estoy tratando de abreviarlo para no hacerle tan largo el video. Pedro y Juan y los otros discípulos fueron al sepulcro y miraron que realmente no estaba Jesús, que no estaban los lienzos. Pero ¿qué hicieron ellos? Nada más fueron, miraron, digo, no pusieron importancia y se fueron. Y dice aquí, este pasaje bíblico, dice que ella no se fue, ella se quedó ahí, afuera del sepulcro, ahí llorando y tal vez orando, rogando a Dios, pero estaba ahora sí entristecida, llorando por la muerte de Jesús, o porque no lo encontró ahí, y porque no sabía dónde lo habían puesto, o si se lo habían llevado. Ella estaba muy preocupada. Y entonces fue cuando vio los dos ángeles que estaban ahí en el sepulcro, que le estaban hablando. Y después dice la Biblia aquí mismo, en esta misma historia, que ya después de que ellos le hablaron, ella en su mente no pensó que fuera algo, que fueran ángeles del cielo. Entonces el Señor Jesucristo se le aparece, y aún su mente de ella seguía así en shock. No conoció al Señor Jesucristo, sino hasta cuando ya Él le volvió a hablar por su nombre, y entonces ya ahí fue donde ella lo conoció, y ya casi que se le tiraba encima también, quería abrazarlo. Le dijo: hey, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Mejor sabes lo que vas a hacer, tengo un trabajo para ti. Ve y dile a los discípulos, ve con tus hermanos y diles que ya resucité, que estoy vivo y que yo los veo después. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 11 nos relata esto. Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y nos brincamos al versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Eso, amados hermanos, nos hace ver de que María en el pasado pudo haber sido pecadora, pudo haber sido ramera, pudo haber sido prostituta. No lo sabemos. Los historiadores dicen que ella no era nada de eso, sino que ella era una mujer muy prominente, que ella era una mujer rica, que tenía dinero. Puede ser
puede ser, puede que tiene sentido, porque si el perfume que pudo comprar, no cualquiera lo podía comprar. Probablemente sí tenía una mujer que tenía bienes, pero aquí lo importante es que no importa quién seas tú en el pasado, el Señor Jesucristo te perdona. No importa que tú hayas sido el peor de los hombres o el peor de las mujeres, dígase borrachos, mujeriegos, parranderos, viciosos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, lesbianas, homosexuales, asesinos, etcétera, etcétera. No importa quién hayamos sido en nuestro pasado, el Señor cuando te perdona, Él te hace el borrón y cuenta nueva. Él cuando te perdona nunca más te va a preguntar por ese pecado. El Señor cuando te perdona nunca más te va a decir, hey, ¿te acuerdas lo que hiciste tal día, en tal año? Él nunca va a retroceder al pasado. Él te va a perdonar hoy en el presente y te va a decir, continúa hacia adelante en el futuro. Ven y sígueme. A los pescadores, cuando los llamó a los discípulos, Él les dijo, hey, ven, sígueme. Él no les dijo, hey, tienes que ir al templo a efectuar un sacrificio por todos los pecados que has hecho. Él les dijo, mira, ven, sígueme. Igual a los ricos aquellos, a los hacendados que él siempre conocía, o inclusive a los cobradores de impuestos como Mateo, él solamente les decía, ven y sígueme. Olvídate del pasado, olvídate de lo que hiciste, olvídate de todo el pecado que hayas cometido delante de la presencia de Dios. Ven y sigue al Señor Jesucristo, que tus pecados han sido perdonados desde la hora en que tú te has arrepentido y le has llorado perdón a Dios y le has pedido que Él sea el que te perdone y te lave y te limpie tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Como lo hizo esta mujer, ella fue pecadora, no lo sabemos de qué cosas hizo, pero el Señor a raíz de su pecado, a raíz de lo que ella hacía, fue endemoniada, y cuando el Señor la mira, la conoce, le saca los demonios, y a partir de ahí, a partir de que el Señor Jesucristo la libera de los demonios, ella decide seguir a Jesús. No importa cómo. Ella abandonó todo, inclusive la familia, porque ella siempre andaba detrás del Señor Jesucristo. Ella siempre trataba de estar cerca de donde estaba el Señor Jesucristo. Andaba con los discípulos y con las mujeres discípulas que seguían al Señor Jesucristo. Era una mujer muy devota, era una mujer muy esforzada. Ella era una mujer que estaba siempre buscando la manera de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Esta fue María de Magdala, que la gente le decía María Magdalena, una mujer muy esforzada, una mujer muy humilde de corazón, una mujer muy dedicada al servicio de Dios, y ya vimos toda su historia hasta después de la resurrección y de la ascensión, y no dudo que ella también fue al aposento alto con todos los discípulos y las mujeres que seguían al Señor Jesucristo, a ser llena del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Bendito sea el nombre del Señor. Qué historia más hermosa, más maravillosa la que nos encontramos hoy en la palabra de nuestro Dios, conociendo quién fue María Magdalena. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, no te desanimes, échale ganas, que muchos pecadores que creyeron en el Señor Jesucristo, que comió con ellos, que anduvo con ellos, conversó con ellos, y Él nunca se avergonzó de ellos. Al contrario, Él siempre les predicó la palabra, y cuando ellos lo conocían a Él y lo reconocían a Él como Salvador, Él les decía, vete, que tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Sigamos adelante, amados hermanos, en el camino de nuestro Dios. Y hasta aquí les dejo esta bonita enseñanza, esta plática. Que mi Diosito me los bendiga mucho y que les llene y les colme de bendiciones donde quiera que se encuentren. Yo soy Cristóbal Hipólito, este es su canal de cosas interesantes, y nos vemos en un próximo video.